Hola, pues muchos saludos para todos los que ven este canal y me están escuchando. Bien, pues vamos a continuar con el tema de la Biblia en su contexto. Vamos a dar un ejemplo para ver cómo podemos tratar un versículo en su contexto. Por ejemplo, ¿quién es el ladrón del cual se narra o del cual se dice en el versículo de Juan 10:10? Muchas personas pues suponen que el ladrón en Juan 10:10 es el diablo, pero estas piensan de esta manera porque lo han escuchado así muchas veces, no porque examinaron cuidadosamente el texto dentro del contexto. Por supuesto, el diablo sí viene para robar, para matar y para destruir, pero muchas veces citamos ese pasaje de esta manera y pasamos por alto las aplicaciones directas del texto, porque no nos hemos detenido a leer el versículo dentro de su contexto. Cuando Jesús habla acerca del ladrón, lo hace desde un contexto mucho más amplio de ladrones, salteadores, lobos y desconocidos que vienen a herir a las ovejas. En este contexto, aquellos que vinieron antes que Jesús, diciendo que tenían su autoridad, pues eran ladrones y salteadores. Estos pues trataban de acercarse a las ovejas sin hacerlo por medio del pastor. Lo hacían porque pues querían explotar a las ovejas. De ahí que Jesús estuviese preparado para dar su vida, defendiendo sus ovejas de aquellos ladrones, salteadores y lobos. El sentido se hace más claro aún si comenzamos más atrás en el contexto, empezando por todo el capítulo o leyendo todo el capítulo 9, donde se narra que Jesús sana a un ciego de nacimiento, a quien los líderes religiosos pues expulsan de la comunidad, expulsan de la sinagoga por seguir a Jesús. Jesús defiende pues al que había sido ciego y llama ciegos espirituales a los líderes religiosos, puesto que en la forma original en que se escribió pues no se encontraba interrumpido por la división de capítulos. Quiere decir que pues los versículos y los capítulos pues no son inspiración, ¿verdad? Ni tampoco los títulos que vienen que vienen marcados en la Biblia, sino que la Biblia pues se escribió como un libro normal, así de continuo, sin separaciones ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, eso se hizo para pues tener un poco más de ubicación, ¿verdad? En los textos, en los párrafos. Bueno, continuando, las palabras de Jesús continúan siendo dirigidas en el capítulo 10. Se podría decir que hasta el versículo 21 del capítulo 10 se dirige a los líderes religiosos. Él declara que Él es el verdadero pastor y que las ovejas que son de Él siguen su voz, no la voz de los desconocidos. Aquellos que vinieron antes que Él eran los ladrones y salteadores, pero Jesús era la verdadera salvación, o es la verdadera salvación de las ovejas. El ladrón tan solo viene para destruir, pero Jesús vino para dar vida. En otras palabras, el ladrón representa al falso líder religioso, como era el caso de los fariseos, que expulsaron de la sinagoga al que había sido sanado. El trasfondo del texto aclara aún más este punto. Por ejemplo, en Jeremías 23 y en Ezequiel 34, Dios era el pastor de su pueblo, esparcido,
sus ovejas. Estos pasajes del Antiguo Testamento, pues a la vez hablan de los falsos líderes religiosos que abusaban de su autoridad sobre las ovejas, al igual que algunos de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, y cómo no, pocos en nuestros días. Pues ahí no se menciona el diablo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, si no lo leemos en el contexto, en su contexto, pues luego, pues el prejuicio que uno tiene, luego lo ubican o se ubica con el diablo, ¿verdad? Pero aquí en realidad como dije anteriormente, en realidad los ladrón o los lobos o los salteadores, pues son los líderes religiosos que imponían sus reglas, sus 600 y tantas reglas que imponían, ¿verdad? Violando la ley de Dios. Era su prioridad. La prioridad era sus reglas y no era la ley y no era la Torah o la ley de Dios. Bueno, hasta aquí dejamos este punto y nos vemos en el próximo video, ya con otro ejemplo de la Biblia en su contexto. Les invito a que se suscriban a este canal para seguir, para que se siga difundiendo para todos aquellos que pues deseen conocer más de la Biblia. Mi idea no es pretender convencerlos de alguna doctrina, pero sí de tener el mejor resultado, el mejor provecho del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, y que nos formemos un verdadero criterio, y que pues conozcamos mejor, entendamos mejor para que no seamos engañados. Bien, pues gracias, les agradezco por su atención. Nos vemos a la próxima.